te quiero contar cuáles han sido las palabras que a mí me dieron libertad. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así sonó en mis oídos por primera vez la libertad. ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a nuestra cuarta cápsula cuaresmal de Cuaresma SOS. Yo soy Mapi, esto es Somos Suyos. Y ahora que estamos en toda esta dinámica de las prácticas cuaresmales, pensé en que nuestra cuarta cápsula girara alrededor del sacramento de la penitencia o sacramento de la confesión. ¿Qué es eso de que nos tenemos que confesar frente a un hombre o a un hombre que probablemente en muchos casos es más pecador que yo, en muchos otros no, pero en muchos otros puede que sea así? ¿O qué es eso de que yo tengo que ir hasta un lugar para hablar con Dios y recibir su absolución o su perdón si yo puedo hablar directamente con Dios? Porque la iglesia se ha inventado todo ese tipo de cosas y de ritos que supuestamente no tienen nada que ver con Dios. Eso y mucho más vamos a tocar el día de hoy en nuestra cápsula, y antes de iniciar quisiera agradecerles a todos por la paciencia que tuvieron ayer publicando la tercera cápsula. Esto ha sido un boleo muy bravo, esto ha estado muy atacado, pero también muy bendecido, y estamos viendo los frutos de este camino en sus vidas, en lo que nos escriben, en lo que nos cuentan. Si crees de nuevo que esto le puede ayudar a más personas, la manera en cómo tú puedes ayudarlos y ayudarnos a nosotros es compartiendo el video, dándole like, suscribiéndote, comentando. Eso ayuda un montón el algoritmo y nos permite a nosotros en el equipo seguir sacando contenido gratuito para tu formación. Y para todos los que además nos dicen: no tengo la cartilla, ya me inscribí, ya llené el formulario, no me llega, dos cosas de nuevo: revisa porfa tu bandeja de spam o de correos no deseados en tu correo, o vuelve a llenar el formulario y asegúrate de poner bien tu dirección de correo electrónico hasta la última M del .com, porque nos están llegando muchos correos rebotados y pues no podemos enviarlos si no sabemos cuál es el correo adecuado. Sin más preámbulo, vamos a empezar con la cápsula del día de hoy. Bueno, quiero hacerte una aclaración. Este no va a ser un video de apologética. No me da el tiempo para hacerte una cápsula de 16 horas explicándote toda la apologética y toda la defensa de la fe respecto al sacramento de la confesión. Estas cápsulas están pensadas para personas que se quieren tomar su fe en serio, que quieren iniciar este camino con el Señor y que, aunque tienen dudas, están dispuestas. Yo no voy a debatir contigo, ni en los comentarios ni en ninguna parte, sobre el ministerio sacerdotal, o por qué los sacerdotes son los que administran los sacramentos, o por qué nos tenemos que confesar directamente con Dios o no. Yo voy a compartirte algunos puntos especiales que fundamentan nuestra fe respecto a los sacramentos y respecto a la reconciliación específicamente. Pero de ahí en adelante, si ustedes quieren un video de apologética, hay muchas otras cuentas, o me lo piden a mí y hacemos eso en otra sección. ¿Qué quiero tocar contigo el día de hoy? La experiencia profunda del perdón, que es precisamente aquello que nosotros estamos conmemorando en esta fiesta de la Pascua para la que nos estamos preparando. Es el misterio de nuestra salvación, el misterio de la redención. Y la redención del hombre por parte de Dios atraviesa el perdón de forma visceral. ¿Por qué visceral? Porque el verbo que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, que habla del perdón, de la misericordia, hace referencia a experiencias muy crudas, muy concretas. Los hebreos hablaban así. De hecho, el espíritu para ellos hace referencia a lo que pasa por la garganta. La sabiduría, por ejemplo, a lo que se saborea. La misericordia es aquello que sale de las entrañas. ¿Y qué es lo que sale de las entrañas del perdón del Padre? Su mismo espíritu y su Hijo. Por eso nos dice en el profeta Jeremías, y lo vemos en Ezequiel: llegará el día en que les dé mi espíritu. O sea, yo no les voy a dar algo que yo tengo, yo les daré quien yo soy. Sale de lo más profundo de mí mi espíritu para perdonarte, para levantarte, para inundarte, para llenarte, para santificarte, para divinizarte, para hacerte como yo, para que puedas ver lo que significa la imagen y semejanza de Dios en ti, tú mismo. Y esta misericordia que brota de las entrañas se encarna en Jesucristo. ¿Quién sino Jesucristo, que se ha dado desde el seno del Padre a nosotros y que a través de toda su vida terrena nos enseñó no solo cómo se practica y se vive la misericordia, sino que nos lo mostró en sus obras, en sus palabras, en sus actos de perdón, en sus signos, en sus milagros, en todo lo que realizó? Todo, ¿para qué? Para hacerse el famoso, para mostrar que era todopoderoso, para mostrar que Dios da poder para perdonar los pecados. Eso dice cuando le traen al paralítico, ¿no?
para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, a ti te digo, toma tu camilla y levántate. Es decir, opera una sanación más profunda cuando le perdona, que luego se exterioriza en su sanación corporal. Y entonces, ¿qué tiene que ver eso con el sacerdocio? ¿Acaso nosotros no creemos que nosotros somos cuerpo de Cristo? ¿No nos dice San Pablo que somos miembros de un cuerpo y que Él es la cabeza? Y en ese mismo cuerpo todos somos parte de la cabeza, pero no todos de la misma manera. Dice que el ojo tiene una función y la mano tiene otra y el pie tiene otra. Y dentro de los sacramentos, que son literalmente Dios actuando en nosotros, presencia viva, redentora de Dios en el hombre, está el sacramento del orden sacerdotal, que es otro miembro del cuerpo de Cristo, pero actúa de forma especialísima para el bien de la comunidad. El sacerdote no actúa por su cuenta. El sacerdote no dice, ay, mira, yo te perdono si quiero, si me gusta, si me atrae, si me parece, si hoy estoy de buen humor, si la moral se ajusta a lo que a mí como sacerdote me parece. El sacerdote actúa in persona Christi, en la persona de Cristo cuando administra los sacramentos. Es objeto de nuestra fe que cuando nosotros nos presentamos ante el sacerdote para recibir la confesión, la absolución de nuestros pecados, nos estamos presentando ante Dios mismo. El sacerdote se convierte en ese momento en un espejo a través del cual el Señor nos da su gracia, nos da su perdón. Y hay muchos propósitos de esta confesión, digamos, pública o personal, de oídas, de nuestros pecados. Y voy a tocar un poquito esto, pero sí me parece importante que nosotros nos cuestionemos, ok, ¿en qué es lo que yo creo? Porque si yo creo que yo me puedo confesar solo con Dios, pues ahí estamos hablando de varias circunstancias problemáticas. La primera, pues resulta que tú puedes hacer un Dios a tu medida. Tú puedes hablar con Dios, tú y Él, pero estar hablando con una imagen que te has hecho de Dios y no con Dios mismo. Tú no tienes, digamos que, la exigencia de salir de ti mismo y exponer públicamente aquello en lo que has ofendido al Señor. Tú tampoco tienes la exigencia de creer en las palabras de Jesucristo. Que después de todo eso que hablábamos de este misterio de la salvación que se da en la persona de Jesucristo, cuando entrega su cuerpo, cuando da la vida por nuestro perdón, volvamos de nuevo a la última cena, que luego hablaremos de qué pasa el Jueves Santo o qué conmemoramos de ese Jueves Santo. Pero en la última cena, ¿qué dice el Señor? Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y esta es la sangre de la nueva alianza que derramo para el perdón de los pecados. ¿Cuál nueva alianza? Si hay una nueva alianza es porque hay una antigua alianza. Y cuando nosotros revisamos la historia del pueblo de Israel y el Antiguo Testamento, encontraremos que la alianza que Dios hacía con su pueblo era siempre en el contexto del perdón de sus faltas, del perdón de sus pecados, de sanar la herida profunda que el pecado dejó en ellos por desobedecerlo, por amarse tanto a sí mismos hasta el desprecio de Dios y de su ley divina que nos salva y nos libera de nuestra ignorancia. Esa salvación que se da tiene un contexto, un pacto, una promesa, la alianza. Pues esa alianza es nueva y eterna en Jesucristo. Para eso entregó su cuerpo y entregó su sangre, para el perdón de nuestros pecados. Y luego de su muerte, en la resurrección, nosotros vamos a encontrar que presenta esta propuesta redentora extendida a través de sus miembros con una función específica, aquellos que llamó al ministerio sacerdotal. Y les dice, a quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Pero eso se lo dice en un contexto también. Antes de decirlo, les dice, reciban el Espíritu Santo. No les dice, vayan y perdonen si les gusta, vayan y perdonen si les parece. Pedrito, tú perdona a los judíos y Pablito, tú ve y perdona a los de la diáspora, a los paganos, según como te parezca. No, les dice, reciban el Espíritu Santo. Es decir, ese perdón que ustedes van a dar, en el fondo no lo dan porque viene de ustedes. Ustedes administran ese perdón. Ustedes son canales a través de los cuales mi espíritu va a dar el perdón a los hombres. Mi espíritu va a inundar a los hombres de misericordia. Y esto es muy importante, hermanos, porque si nosotros creemos que es una fe, un bautizo, un espíritu, sabemos que sin importar quién sea el sacerdote, si ha sido válidamente ordenado, la confesión sacramental es válida porque es Dios mismo el que está entregándote a ti su gracia a través de un instrumento de barro, probablemente pecador,
mucho más que tú o menos que tú, pero sigue siendo instrumento, miembro del cuerpo de Cristo y actúa en tu vida y en la comunidad, en la persona de Cristo cuando nos administra los sacramentos. Y aquí quisiera que entendamos dos enfoques principales de la confesión verbal de nuestros pecados dentro del sacramento de la confesión o de la penitencia. La confesión es la declaración. Es la declaración de dos cosas, o digamos que hay dos ámbitos de esta declaración cuando nosotros confesamos el pecado. Declaramos abiertamente, saliendo de nosotros mismos, con valentía, sencillez y humildad, aquella ley que nosotros hemos transgredido. Declaramos aquello en lo que hemos fallado. Declaramos nuestra culpa, no nos la guardamos, no estamos en la comodidad del ensimismamiento donde yo solo me digo mis pecados y yo solo pienso que Dios me perdona. Claro que Dios me perdona, pero ese perdón tiene una dinámica que me exige salir de mí mismo, que me exige confiar en Él, que me exige buscar los auxilios divinos que están fuera de mí. Porque no, yo no soy el centro de toda la redención de Dios. Porque no, yo no soy el medio o la medida de todas las gracias de Dios. Es la declaración serena y confiada de que hay una ley. Esta es tu ley es la verdad, tu ley es la vida, tu ley es la castidad, tu ley es la pureza, tu ley es el culto divino, tu ley es el respeto a tu santo nombre, tu ley es que te amo tanto y tú me has amado tanto que nos unimos en las solemnidades de tus fiestas sagradas. Tu ley es que mereces y eres digno de ser amado con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo el ser. Y yo he violado esa ley. Esa es la primera declaración. Pero la segunda declaración que se da simultánea a la primera es la declaración de la infinita misericordia de Dios. Cuando yo confieso ante el sacerdote mis pecados, yo estoy declarando que el pecado no tiene la última palabra. Yo estoy declarando que en esos terrenos que están heridos, oscurecidos, digamos, rotos en mi corazón por el pecado, Dios reina. Yo estoy exponiendo esta oscuridad para que Dios reine. Y aquello que sale a la luz se sana. Aquello que exponemos se sana. Aquello que nosotros somos capaces de mostrarle al Señor, a pesar de la humillación y de la vergüenza, es aquello que Él puede mirar, acoger y empezar a sanar en nosotros. Lo que sale a la luz se sana. Lo que queda en el interior, lo que se esconde, hace parte de las tinieblas. Y por eso dice el Señor, no hay nada oculto que no llegue a saberse, ¿cierto? Si realmente estamos hablando de esta libertad del perdón y la misericordia, obviamente el Señor no se equivoca. Reciban el Espíritu Santo, le dice a sus ministros, a los que ha llamado para esa misión, no a todos, aquellos a quienes les ha dado ese llamado particular, los eunucos por el reino, los ministros del Evangelio, los sembradores de la palabra, los dispensadores de las gracias, los administradores de los sacramentos, en virtud del Espíritu que han recibido, vayan y perdonen los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te confieso que yo estuve la mayor parte de mi vida hasta el momento en pecado grave. Y la primera vez que yo fui a donde un sacerdote a confesarme, yo tenía 19 años, me acuerdo que alguien me dijo, no puedes seguir así, María Paula, esto de entrar en el camino de Dios y buscar su voluntad y convertirte, pues necesita de los sacramentos. Y yo, ¿de los qué? ¿Qué es eso? Me dijeron, bueno, mira, hay algo que se llama la confesión, y me empezaron a explicar, y me dijeron, hazte un examen de conciencia, mi reina. Entonces yo fui y busqué en internet un examen de conciencia. Yo no tenía quien me explicara, no tenía un video así, no tenía. Entré a internet, busqué un examen de conciencia en Google y me senté. Y salían páginas y páginas y páginas, el bloc de hojas del examen de conciencia de María Paula. Obviamente al principio yo creo que, como a muchos nos ha pasado, empecé a desarrollar una conciencia muy escrupulosa, en donde era tanto como mi angustia por el pecado en que había vivido y que había cometido, que todo me parecía pecado. Entonces era en extremo quisquillosa y meticulosa al ver, es que miré a la derecha, es que miré a la izquierda, es que todo es pecado, es que me voy a morir, es que me van a condenar. Y no, calma. Ojalá yo hubiese tenido quien me explicara estas cosas en ese momento, pero más que hacer un examen así como súper riguroso de cuántas veces miré a la izquierda o a la derecha y ofendí al Señor, que de hecho te dejé un examen de conciencia en la cartilla para el día de hoy, sí me encantaría que tú y yo vayamos a examinar nuestra conciencia según esas dos declaraciones, siendo muy conscientes de nuestra fragilidad. Sí, Señor, he pecado. Sí, Señor, he sido ignorante. Sí, Señor, te he ofendido. Pero sí, Señor, tú eres todopoderoso. Tu misericordia es infinita, tu amor por mí no tiene límites y yo confío. Confío en que si tú me pides examinar mi conciencia e ir al sacramento de la confesión es porque me quieres liberar,
porque quieres educar este corazón mío, quieres cambiar mi vida. Quieres que yo te refleje en la manera en cómo miro, cómo hablo, cómo actúo, cómo pienso, cómo siento, cómo deseo, cómo planeo, cómo todo. Y cuando yo hice esta primera confesión en mis 70 hojas que yo no sé qué llevaba, a pesar de que yo aún no tenía mucho conocimiento de Dios, yo claramente no había estudiado teología en ese momento, yo sí recuerdo la experiencia que yo tuve de libertad. Y en medio de todo lo que yo he podido vivir en mi vida, he tenido momentos de muchos escrúpulos, he tenido momentos de mucha laxitud, he tenido momentos en que quiero mandar toda la porra. Yo no estaría aquí si no fuera por el sacramento de la confesión. La confesión a mí me ha devuelto al Padre. Me ha devuelto las fuerzas para luchar porque el sacramento nos da la gracia. Nos acompaña una fuerza que no viene de nosotros y tampoco del sacerdote. No te fijes en el ministro, no importa. Claro que hay unos que son más paternales, hay unos que te aconsejan mejor, hay unos que mandan penitencia y otros que desafortunadamente no. No te fijes en el medio, fíjate en el fin, que es Dios mismo. Y aunque sea muy endeble, muy frágil el instrumento que te dé, ten plena certeza, plena confianza en que es Dios mismo y recibe su gracia. Y como te digo, a mí esa gracia me sostiene hasta el día de hoy. En las caídas constantes que he tenido en materia de sexualidad, en las luchas dolorosas, en los pecados veniales o los pecados mortales, en toda mi historia, yo sé que yo no estaría aquí sentada si no tuviese en mi vida el sacramento de la confesión. Deseo con todo el corazón que tú puedas tener esa experiencia y que la puedas tener de manera sana, sin usar la confesión como un lavadero para la conciencia, que cualquier cosa que hacemos vamos corriendo a lavarnos sin ningún tipo de propósito de enmienda o por solo escrúpulo, que tampoco abuses de la misericordia de Dios, que es otro extremo, ¿no? Ir a la confesión cada vez que quiero, sin ningún sentido, sin importarme nada o lo que está significando, o por otro lado, desconfiando de Dios. A veces salimos de la confesión sintiendo que Dios no nos ha perdonado, sintiendo que aún me falta tanto para merecer el amor de Dios, ni abusando de su misericordia, ni desconfiando de ella. Pidámosle al Espíritu Santo esa gracia del justo medio, el justo equilibrio para entrar en el reino, en la dinámica del perdón y de la misericordia que brota de las entrañas mismas de Dios. Ahora, importante aclarar términos que yo sé que de pronto has visto el video y estás como, ¿qué? ¿Qué es eso de pecado venial, pecado mortal, contrición, penitencia? Rápido te voy a dar una guía para que tengas una introducción breve al sacramento. Entonces, ¿qué te sugiero yo? Que antes de ir al sacramento de la confesión, que usualmente se administra de manera prominente y realmente abundante, según la capacidad de ministros que tengamos, o el número de ministros más bien, el día del miércoles de ceniza, o sea, mañana miércoles. Pero durante toda la cuaresma es tiempo de penitencia, tiempo de hacer conciencia de dónde estás, ¿te acuerdas? Cápsula 2, a dónde quieres llegar y qué es lo que el Señor me está pidiendo renunciar, entregar, estar dispuesta a dejar ciertas cosas, dispuesto a abandonar ciertos hábitos, ciertos pecados e ir al sacramento, ¿no? Entonces tienes toda la cuaresma, digamos, para prepararte un buen examen de conciencia. ¿Qué es lo primero? Yo no puedo ir a confesar algo de lo que yo no soy consciente. Entonces, yo te dejé 2 exámenes de conciencia en la cartilla. Uno, que es un examen de conciencia general. ¿Cómo funciona? Pues básicamente tú atraviesas o recorres los 10 mandamientos. Entonces, vas revisando ¿en qué consiste cada mandamiento primero? Porque a veces tenemos tanta ignorancia de nuestra fe y de la ley de Dios. ¿Qué es este mandamiento? ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿En qué áreas? ¿En qué momentos? ¿En qué circunstancias? ¿Con qué personas yo he violado este mandamiento? Pero sobre todo pidiendo el auxilio del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no examines nada, no hagas nada, no vayas a ninguna parte. No sirve. El Espíritu Santo es el que nos guía adecuadamente en este caminar. El que nos ayuda a examinar nuestra conciencia sin ser escrupulosos y sin ser laxos. El que nos ayuda a comprender esto porque está mal. ¿Por qué este mandamiento es mi felicidad? Porque Dios me pone este mandamiento para mi libertad. ¿Por qué? Hay algo en mi corazón que aún no lo entiende. Esta dureza de mi corazón de la que habla el Señor Jesús en los evangelios, que me impide ser fiel a tu ley. De pronto no lo voy a entender y yo no necesito entender a Dios para ir a confesarme, no. Pero sí ayúdame a comprender un poco mejor, a tener conciencia interior del valor de tu ley, de la verdad que está en ella, de la libertad que me has prometido en los mandamientos. ¿Qué dice el Señor en el Evangelio de San Juan cuando se está despidiendo de sus apóstoles y discípulos antes de ser entregado? Permaneced en mi amor. El que cumple mis mandamientos permanece en mi amor. Si cumplís los mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y mi Padre vendrá a ti
y yo vendré a ti y haremos morada en ti. Los mandamientos no son algo tradicional de la iglesia. Los mandamientos no son dados por la iglesia. La iglesia enseña cómo se vive el cumplimiento de los mandamientos. La iglesia no se los inventó. Los mandamientos salen del corazón mismo de Dios y son su plan de salvación para ti y para mí. Y en Jesús ese mandamiento del amor se extiende en la vivencia cristiana y evangélica de lo que significa tener el nombre de Cristo o ser bautizado. Tiene que significar algo, ¿no? Entonces, un barrido o un recorrido a través de los mandamientos, de los 10 mandamientos, junto con el Espíritu Santo. Válido preguntarse, ¿lo tengo que escribir o no? ¿Qué te sugiero yo? Si quieres escribirlo, escríbelo, pero anota sobre todo las cosas que más te cuesten, las cosas que más te avergüencen, las cosas que tú sabes que constituyen pecado grave, pecado mortal. Y ahora te voy a enseñar qué significa eso. Pero sobre todo aquellas cosas que más vergüenza o que más te costará tener en mente. Si te ayuda el ejercicio de escribirlo y hacer una lista, perfecto. ¿Qué te quiero advertir? Ojo con volver el examen de conciencia escrito un documento de juicio o de enjuiciamiento a través del cual tú vas anotando todas las que le debes a Dios, ¿no? Eso es muy peligroso. Eso fue lo que Jesús tanto condenó de los fariseos. Esto no es por cumplimiento. A mí no me sirven esas listas eternas. A mí me sirve la metanoia interior, el cambio de vida, el cambio de mente en tu forma de pensar para luego cambiar tu forma de vivir. Y el reconocimiento de nuestros pecados nos debe llevar a eso, no a aferrarnos a una lista de todo lo que hemos hecho mal en la vida, ¿no? Si hiciste tu lista, gloria a Dios, después de confesarte, bótala, quémala, rómpela, eso no existe. Se fue para siempre por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Jesucristo, ya no te retienen tus pecados, ya Dios no se acuerda de ellos. Aunque tus pecados hayan sido rojos como escarlata, te dejaré blanco como la nieve, dice el Señor en la Escritura. Se fue, se acabó, chao, no hay más pecado. Ahora, te puse otro examen de conciencia, uno un poco más, digamos, detallado, que no solo atraviesa los 10 mandamientos, sino que atraviesa también un examen de los pecados capitales, nos muestra cuáles son las virtudes teologales y nos muestra además algunas preguntas que nos ayudan a reconocer circunstancias de pecado. Entonces yo te puse varias preguntas que de pronto te pueden ayudar a examinar tu conciencia o a recordar cosas. De nuevo, todo en el Espíritu Santo, sin escrúpulos, con plena confianza en el Señor. ¿Cuáles entonces son los requisitos para que tu confesión sea válida? Primero, la confesión de los pecados, es decir, que tú vayas a donde el sacerdote, válidamente ordenado, y confieses tus pecados verbalmente. 2, la contrición. ¿Qué es la contrición? El arrepentimiento, la conciencia de haber ofendido a Dios. Esta contrición puede ser perfecta o imperfecta. ¿Qué es la contrición perfecta? Cuando tú tienes dolor de tu pecado, cuando a ti te duele en el corazón y en el alma haber ofendido a Dios, cuando tu conciencia se ha educado de tal manera que este santo temor de Dios, este don del Espíritu Santo, el temor de Dios, te lleva a tener miedo de ofenderle porque lo amas muchísimo. Muchas veces decimos, uy, es que yo sé que cometí un pecado y yo sé que esto está mal, pero yo no estoy arrepentido, a mí no me duele, ¿no? Me quiero confesar y quiero cambiar, pero no siento pues que lloro y que me muero de dolor. ¿Qué tenemos que diferenciar ahí? El arrepentimiento de la contrición. Si tú no estás arrepentido, no tienes nada que hacer en la confesión, ¿cierto? Yo no puedo pedir perdón de algo de lo que yo no me arrepiento. Pero sí es importante que sepas que el sentimiento no lo es todo. La contrición imperfecta, que es decir, no siento, digamos, sensiblemente este dolor de haber ofendido a Dios, pero me basta saber que está mal y querer cambiar y me voy a confesar. En los dos casos es válido este arrepentimiento, ¿no? Confesión verbal del pecado, contrición perfecta o imperfecta. Tercero, propósito de enmienda. Les voy a contar una anécdota. Hace varios años, cuando yo estaba apenas empezando en los caminos de Dios, estábamos en Semana Santa reunidas un grupo de amigas y llega una de ellas súper enojada, eso fue un domingo en la noche, diciendo que le parecía el colmo hasta dónde había llegado la Iglesia Católica, porque ella después de misa había ido a confesarse y le había dicho al sacerdote que ella pues tenía relaciones sexuales con su novio sin estar casados. El sacerdote le dijo, perdóname, pero no te puedo absolver, y que eso a ella le pareció el colmo, que la estaban rechazando, que la estaban sacando de la iglesia, que era el colmo, y todas decían, sí, el colmo, ¿cómo puede ser? Es que hay sacerdotes que son más chéveres, yo luego te mando donde uno que nunca me dice nada. Y aunque yo en ese momento estaba bastante confundida por la situación, hoy en día puedo entender exactamente lo que a esta mujer le pasaba. Nosotros seguimos pensando que ser cristianos es un derecho,
que a mí la iglesia me tiene que bautizar, que a mí la iglesia me tiene que administrar los sacramentos, que a mí la iglesia me tiene que dar la comunión o la confesión, o que está en obligación de ajustarse a mi vida, a mi comportamiento y a lo que yo le exija. Mejor dicho, el sacerdote, el papa, la doctrina toda está a mi servicio. O sea, yo, el mandamás de la ley de Dios. Y esto es tan absurdo como pensar que alguien quiere ir a los Juegos Olímpicos y que lo tienen que dejar participar. No es deportista, no sigue las reglas de determinado deporte, no cumple los requisitos, no se ajusta a los parámetros de la competencia, pero es el colmo que lo estén discriminando por no dejarlo ir a jugar a los Olímpicos. Mi rey, ir a los Olímpicos significa que tú has ajustado tu vida y tu deporte para participar en ellos. No es un capricho, no es un derecho. Yo claramente no podría ir a los Olímpicos. El cristianismo es una opción de vida y es una opción voluntaria para ajustarte al modelo de vida que el Señor nos ha propuesto y al que nos ha invitado. No te tienen que dar nada ni administrarte los sacramentos si tú no quieres vivir de acuerdo a lo que ser cristiano significa. Entonces, cuando hablamos del propósito de enmienda, yo no puedo ir a confesar algo de lo que, uno, yo no estoy arrepentida; dos, de lo que yo voy a seguir haciendo y sé en conciencia que lo quiero seguir haciendo. Automáticamente esa confesión es inválida. Yo no puedo confesar solo los pecados que a mí me parecen graves. Los demás no, porque esos sí me gustan. No puedes tener luz y tinieblas al mismo tiempo en tu corazón. O sacas todo lo que nos sirve, o te lo quedas adentro y te acomodas a vivir así. Claro, somos débiles, profundamente débiles. Te habla la más débil de todas. Y muchas veces nos confesamos aún sabiendo que nuestra debilidad puede que sea un pecado recurrente, puede que sea un vicio que tiene raíces muy profundas en nuestra voluntad y que hay una probabilidad de que en el futuro vayamos a caer. Pero vamos con la conciencia firme de hacer todo lo posible por no volver a caer. Porque yo sé que está mal y sé que está mal porque me hace mal. Y esto me permite aquí introducir el concepto de pecado. ¿Qué es pecado, hermanos? ¿Qué es aquello que confesamos en el sacramento de la penitencia? El pecado es aquello que ofende a Dios porque hiere al hombre. Es la desobediencia a la ley de Dios por obedecer a nuestros propios impulsos, apetitos, deseos. Dice San Agustín, es el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios. Es hacerte a ti mismo un Dios. Yo soy Dios el que decide lo que está bien y lo que está mal. No hay una ley eterna a la que yo me deba adecuar. No hay una voluntad divina que me ha creado a la que yo deba ajustar mi vida. Y en este sentido podemos entender el pecado en dos formas: el pecado mortal o el pecado venial. ¿Qué es el pecado mortal? El pecado mortal es aquella ofensa a Dios que versa sobre materia grave. ¿Cuál es la materia grave? Los 10 mandamientos. Violar alguno de los 10 mandamientos. Materia grave. Tiene que haber plena conciencia, es decir, plena conciencia de que esto está mal. Yo tengo que saber que esto está mal. Ay, no, pero yo no sabía. A mí nunca nadie me dijo. Es que la iglesia nunca enseña esas cosas. Ojo, porque hay una ignorancia que es culpable. Hay una ignorancia que en vez de mitigar la culpa la aumenta. Y es decir, si tú has tenido la posibilidad de conocer esto y no lo has hecho, es porque no has querido. Como dice la ley civil, el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Hay personas que sí, no sé, indígenas que nacieron en la selva, que nunca han escuchado el nombre de Jesucristo, son guiados según su conciencia y serán juzgados según su conciencia. Pero si tú y yo hemos desviado tanto nuestra conciencia interior, hemos endurecido tanto nuestra conciencia por nuestros pecados voluntarios, y aún teniendo todas las herramientas, tú eres católico, tú fuiste bautizado, tú has tenido testimonios, tú has tenido invitaciones, hay videos en YouTube, está Instagram, está todo lo que la iglesia ha dado por siglos y siglos, y no has querido aprender, esa ignorancia te hace aún más culpable, porque es tu culpa estar en esa circunstancia de ignorancia. Entonces, plena conciencia, saber que está mal o haber provocado la ignorancia sobre el tema. Y por último, pleno consentimiento. Por eso los niños menores de 7 años no cometen pecado mortal, porque tiene que haber un consentimiento suficiente para que esto sea un acto personal y voluntario. No me obligaron, no me pusieron una pistola acá, no estaba manipulado, no. Fue un acto voluntario de contradecir la ley de Dios. Se tienen que dar estas 3 circunstancias para que el pecado sea mortal. ¿Y qué hace el pecado mortal? Precisamente eso, mata la vida divina en nosotros. Nos hace perder la gracia de Dios, nos aparta de la comunión sacramental. Comulgar en pecado mortal es sacrilegio. Y dirá San Pablo que el que come el cuerpo de Cristo en pecado está comiendo su propia condenación.
Sin presión. ¿Cuál es el pecado venial entonces? El que no versa sobre materia grave, es decir, no está dentro de los 10 mandamientos el incumplimiento en el que caímos, o aunque haya sido algo contrario a los 10 mandamientos o no hubo conciencia, yo no sabía de verdad, no sabía, nunca nadie me explicó, prácticamente creo que hoy en día es que nací en la selva o en la mitad del mar, o no hubo pleno consentimiento. Estaba manipulado, me obligaron, no estaba consciente de lo que estaba haciendo, puede ocurrir. ¿Cuáles son las consecuencias de este pecado venial? Si bien no nos apartan de la gracia sacramental, no nos impiden comulgar y no nos quitan la gracia santificante de Dios, poco a poco preparan el corazón para el pecado mortal. Por eso la Iglesia recomienda confesar también los pecados veniales para quitarle fuerza a estas inclinaciones del corazón que se van desviando un poquito. Entonces vamos, confesión verbal, propósito de enmienda, contrición y ahora el cumplimiento de la penitencia. Resulta que nosotros tenemos que de alguna manera reparar el daño que hemos causado, porque nuestro pecado ha tenido implicaciones profundamente hirientes en tu relación con Dios, en tu relación con los demás, en tu relación con la sociedad y la creación y en tu relación contigo mismo. Y por eso cada confesión de nuestros pecados nos debe impulsar a corregirnos y a reparar aquel daño que hemos causado hacia nosotros mismos, hacia Dios y hacia los hermanos. Hay cosas que no nos tiene que decir el sacerdote. Tú sabes que si robaste, lo más coherente es que tú puedas resarcir, restituir lo que robaste, y si no se puede dar una obra de caridad o reparar algo dándole algo a quien lo necesita, ¿no? Pero digamos que en el contexto del sacramento, el sacerdote te indica una penitencia. Muchas veces, dependiendo del caso, será reparar un acto concreto y él te dirá cómo según su discernimiento propio, u otras veces será una oración. ¿Y por qué oración? Porque la oración dispone el corazón no solo para la contrición perfecta, sino para buscar los medios adecuados de reparación. Ay, Mapi, que el sacerdote de esta parroquia o el otro nunca pone penitencia. Bueno, lo siento mucho, debería. Pero si no te la pone, la confesión sigue siendo válida. Y Dios te llama a buscar formas para que tú puedas reparar ese daño que has causado. ¿Qué te sugiero? Que cuando te sientes en ese confesionario digas primero lo que más te avergüenza. Muchas veces lo que más nos avergüenza son los pecados de lujuria o de la carne, entonces es lo primero que vamos a decir. Sácate el peso más grande de entrada. Sé claro, sé concreto, sé conciso y sé completo en tu confesión. Con claridad di lo que has hecho, sin adornarlo. No vayas a la confesión a contar tu historia de vida. Ese no es el lugar. La confesión no es el lugar para la dirección espiritual o para el aconsejarte. Sé claro, estos son los pecados, de esto me arrepiento, esto fue lo que hice. Sin adornarlo, sin excusarte, sin justificarte, sin contarte al Padre el contexto de es que Padre, yo nací en el año... Sé concreto y respetuoso con el ministro que tienes enfrente y con las demás personas que pueden estar en fila. Si necesitas tiempo para hablar, pide una cita, busca un director espiritual, habla con alguien, busca un amigo espiritual que te pueda acompañar, pero procura darle a la confesión en el sacramento el espacio y el respeto adecuado para esto. Si vas a confesar pecados sexuales, te pido encarecidamente que no seas descriptivo. Padre, he fornicado. Padre, he cometido actos impuros conmigo mismo. Padre, he visto material pornográfico. Padre, fui infiel a mi esposo. Padre, fui infiel a mi esposa. Cometí adulterio. No le tiene que describir exactamente cómo, cuándo y qué hicieron. Hay muchas veces que sí debemos confesar la gravedad del acto. Padre, cometí actos profundamente denigrantes con la persona. Padre, era una persona casada. Padre, era una persona consagrada. Padre, esto o lo otro, pero sin describirlo. La persona que está ahí, el sacerdote, también es humano y no necesita todo eso en su cabeza. ¿Listo? ¿A qué te quiero invitar? Ya para terminar, creo que la cápsula más larga de todas. Quiero invitarte a que te goces esta cuaresma. Cada ayuno, cada penitencia, cada examen de conciencia, cada confesión, gózatela porque te estás encontrando con Dios mismo y Él te revela quién eres. Solo en Dios encuentras tu verdad. Solo Él te puede dar la razón de tu identidad más profunda. Pido al Espíritu Santo que te auxilie durante tu examen de conciencia, durante este tiempo, durante las luchas, las cruces y las glorias de tu cuaresma. Y nos vemos en la siguiente cápsula que será sobre el Triduo Pascual. ¿Qué estamos celebrando? ¿Qué vamos a conmemorar cada día? Aún estoy pensando si se las doy mañana o si dejamos un poquito de tiempo durante cuaresma para que la tengan más fresca. Entonces ustedes me cuentan.
¿Qué quieren que hagamos? ¿La dejamos para mañana, que sea la última cápsula, o la dejamos para antecitos del triduo pascual? Ustedes me cuentan. Gracias por llegar hasta el final del video, gracias por darte este espacio, por darle a Dios este espacio. Si crees que esto le puede ayudar a alguien, no dudes en compartir. De nuevo, ayúdanos a mover el canal, dale like, suscríbete, comenta qué quieres que hagamos con la última cápsula. Ora por mí, porfa, ora por mi equipo, también necesitamos mucha oración durante esta cuaresma, y no se te olvide que confiando en la misericordia infinita de Dios y accediendo al sacramento de la confesión, somos suyos.